Madrid, 1998. Daniel tenía solo 8 años cuando presenció algo que marcaría su vida para siempre. En el pasillo oscuro del pequeño piso donde vivía con su madre, escuchó una discusión violenta. Los gritos se mezclaban con el sonido del cristal resquebrajándose. Su padre, borracho, empujó a su madre contra el espejo del salón. El vidrio se hizo añicos y el rostro de ella se multiplicó en cientos de fragmentos, todos sangrientos. Esa imagen quedó grabada en la mente del niño. Desde ese día, cada espejo era para él una ventana hacia un mundo secreto donde la gente mostraba su verdadero yo. Creció con la idea de que la muerte debía reflejarse también en ese otro mundo, en la superficie fría y brillante que lo había acompañado desde la infancia. Mientras otros niños evitaban romper espejos por superstición, Daniel buscaba pedazos en la basura y los guardaba bajo la cama. Nadie imaginaba que aquel niño silencioso y retraído se convertiría en un joven obsesionado con la idea de que los espejos no solo reflejan, sino que también guardan la esencia de las personas. Con 22 años, Daniel trabajaba como ayudante en una tienda de antigüedades en el centro de Madrid. Allí, rodeado de espejos antiguos con marcos dorados y vidrios manchados por el tiempo, sentía que vivía entre almas atrapadas. Cada cliente que entraba, cada rostro que se reflejaba, parecía dejar una huella invisible en el cristal. Una noche, cuando la tienda estaba cerrada, Daniel se quedó frente a un enorme espejo veneciano del siglo XIX. Encendió una vela y observó su propio reflejo. Murmuró, ¿quién eres realmente?, y juró escuchar una respuesta, un susurro casi imperceptible. Aquella experiencia lo convenció de que los espejos eran puertas y que solo a través del sacrificio podían abrirse. A partir de ese momento, la línea entre la realidad y su delirio se desdibujó. Comenzó a llevar un diario donde escribía, la sangre revela lo que el vidrio oculta. Era el inicio de algo oscuro, de un destino que pronto reclamaría a sus primeras víctimas. Su primera víctima fue una mujer de 30 años llamada Laura, vecina del mismo edificio donde vivía. Daniel la había observado durante semanas, viendo cómo se arreglaba frente al espejo del portal antes de salir. Una noche, aprovechó que el edificio estaba vacío y cortó la luz. Cuando Laura bajó las escaleras, la sorprendió con un cuchillo de cocina. Pero para él no bastaba con apuñalarla. Arrastró su cuerpo hasta el salón de su propio apartamento, donde había colocado cuidadosamente un espejo de cuerpo entero. Laura agonizó frente a su reflejo, viendo cómo su vida se escapaba en los ojos de aquella copia de sí misma. Daniel contempló fascinado cómo la sangre manchaba el cristal. Para él no era solo un asesinato, era un ritual, la víctima debía morir viéndose a sí misma. El día siguiente, la policía encontró el cuerpo, pero no logró explicar por qué el espejo estaba intacto, limpio, como si la sangre se hubiera absorbido en él. Daniel supo que había cruzado un punto sin retorno. Tras el primer crimen, Daniel sintió un poder que nunca había experimentado. Se volvió más audaz. Elegía a sus víctimas entre personas vanidosas, aquellas que pasaban demasiado tiempo frente al espejo. Decía que su misión era liberar sus reflejos falsos. Cada asesinato seguía el mismo patrón, espejo grande, vela encendida, y la víctima obligada a mirar hasta el último segundo. La prensa empezó a hablar del asesino de los espejos. La ciudad entró en pánico, las tiendas de espejos vendían menos, y la gente evitaba mirarse en superficies brillantes. Sin embargo, Daniel se movía como un fantasma. Sabía limpiar la escena, borrar huellas, incluso dejaba mensajes crípticos escritos con pintalabios en los marcos, el reflejo no miente. La policía estaba perdida. Lo más inquietante era que algunos testigos aseguraban haber visto a las víctimas vivas, después de muertas. En reflejos de escaparates, en ventanas de bares, como si los espejos guardaran aún un pedazo de ellas. Daniel comenzó a disfrutar del terror colectivo. No se conformaba con matar, ahora quería jugar con las autoridades. Una noche, colocó un espejo frente a la comisaría principal con una frase escrita en sangre, «Estoy más cerca de lo que piensan». Al día siguiente, la noticia acaparó los titulares. La policía aumentó la vigilancia, pero Daniel ya tenía planeado su próximo movimiento. Su obsesión se volvió teatral, construyó un pequeño cuarto de los espejos en un almacén abandonado.
Allí llevó a una pareja joven a la que había conocido en un bar. Los obligó a mirarse mientras se desangraban, rodeados de decenas de reflejos multiplicados al infinito. Daniel los observaba y tomaba notas como un científico, registrando cada gesto, cada lágrima. El espejo revela el alma, escribió. Para él, las muertes eran experimentos destinados a entender la verdadera naturaleza humana. Aquella escena fue descubierta días después por unos vagabundos, y la policía comprendió que se enfrentaba a alguien calculador, pero también obsesionado hasta la locura. El eco de sus crímenes resonaba por todo Madrid. Las noticias hablaban de un monstruo, pero Daniel se veía a sí mismo como un artista incomprendido. En su cuarto, rodeado de fragmentos de espejos rotos, practicaba conversaciones con sus propios reflejos. Cada pedazo de vidrio mostraba un Daniel diferente, uno sonriente, otro serio, otro ensangrentado. Creía que esos reflejos eran versiones de sí mismo que lo guiaban. A veces escuchaba voces que le ordenaban elegir a la próxima víctima. Una de ellas fue un psiquiatra que había participado en un programa de televisión analizando su perfil. Narcisista con delirios rituales, lo llamó. Para Daniel fue una provocación. Una semana después, el psiquiatra fue hallado muerto en su consulta, frente a un espejo antiguo que Daniel había dejado como firma. Aquello elevó el caso a nivel nacional. Los medios lo bautizaron definitivamente, el espejista. Ahora ya no era un asesino cualquiera, sino un mito urbano que crecía con cada crimen. La policía creó un grupo especial para atraparlo. Usaron psicólogos, criminólogos y hasta sacerdotes, pues algunos creían que había algo sobrenatural en sus crímenes. Pero Daniel siempre iba un paso adelante. Instalaba espejos en lugares estratégicos, confundiendo a los agentes, haciéndoles sentir vigilados por sus propios reflejos. Un detective afirmó que, durante una persecución, vio a Daniel en un callejón, pero cuando llegó allí solo encontró un espejo apoyado en la pared. El miedo se convirtió en paranoia colectiva. En las casas, la gente tapaba los espejos con mantas. En los hoteles, retiraban los espejos de las habitaciones. Sin embargo, Daniel continuaba cazando, seleccionando víctimas al azar pero siempre con un patrón: tenían que ser personas que usaran espejos justo antes de dormir. El último reflejo debe ser el verdadero, escribía en su diario. La presión sobre la policía era insoportable, y la ciudad parecía estar perdiendo la batalla contra un asesino que jugaba con las sombras. La caída de Daniel comenzó cuando subestimó a una de sus víctimas, una joven fotógrafa llamada Marta. Ella sospechó de su comportamiento y dejó un mensaje grabado en secreto antes de desaparecer. Gracias a esa pista, la policía localizó un edificio abandonado en las afueras de Madrid. Al entrar, descubrieron un laberinto de espejos construidos por Daniel. Los agentes avanzaban con dificultad, viendo sus propios reflejos distorsionados en cada esquina. Daniel, escondido entre los pasillos de cristal, jugaba con ellos como si fueran marionetas. Encendía luces intermitentes, hacía sonar grabaciones con voces de sus víctimas. Finalmente, fue acorralado frente a un gigantesco espejo que él mismo había colocado como altar. Los agentes lo redujeron tras una lucha desesperada, en la que Daniel intentó cortarse frente al espejo para liberar su reflejo. Fue arrestado cubierto de sangre, gritando que sus otros yous aún seguían libres en los cristales. La madrugada en que la policía irrumpió en el edificio abandonado de las afueras de Madrid, nadie imaginaba que estaban a punto de entrar en la mente distorsionada de Daniel. El lugar, un antiguo almacén de cristal inmobiliario, se había convertido en su santuario, un laberinto de espejos que reflejaban no solo a quienes se adentraban, sino también los secretos más oscuros de su creador. Los agentes, armados y con chalecos antibalas, avanzaban lentamente, conscientes de que cada superficie podía esconder una trampa. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezcla de polvo, óxido y sangre seca. El primer impacto vino de los reflejos. Los espejos no eran simples cristales colocados al azar. Daniel había construido un corredor hipnótico en el que los policías veían su imagen multiplicada, deformada, repetida hasta el infinito. El comandante gritaba órdenes, pero los ecos y los reflejos lo confundían todo. Uno de los agentes disparó accidentalmente contra un espejo,
convencido de que Daniel lo observaba desde el otro lado. El vidrio estalló en 1000 fragmentos y entre ellos, parecía surgir un coro de risas fantasmales. Daniel no estaba lejos. Desde un rincón oculto del laberinto, contemplaba el espectáculo a través de un sistema de cámaras conectadas a monitores antiguos. Se deleitaba viendo cómo los agentes se perdían, como marionetas atrapadas en su obra maestra. En su diario había escrito: "El espejo no miente, pero tampoco revela todo. Solo yo puedo guiarlos hacia su verdadero reflejo". Avanzaron por una sala más amplia, donde habían dispuesto varios cuerpos maniquíes cubiertos con sábanas. Cada uno tenía un espejo detrás, y sobre el vidrio, pintadas con sangre, frases enigmáticas: "Tú eres tu peor enemigo. El reflejo es eterno. La carne muere, la imagen permanece". Los agentes retiraron las telas y sintieron un escalofrío. Algunos de los maniquíes no eran de plástico, sino cadáveres reales en estado avanzado de descomposición. Eran víctimas desaparecidas meses atrás, cuidadosamente colocadas para formar parte de su museo macabro. Un joven detective, novato en la unidad, comenzó a perder la compostura. Se miraba en cada espejo y juraba ver un rostro diferente al suyo, una versión más pálida, con ojos hundidos y labios morados. El pánico se apoderó de él hasta que el comandante lo obligó a salir del edificio. Daniel había logrado lo que quería: sembrar terror no solo con sus crímenes, sino con la sugestión psicológica. Mientras tanto, en otra sala, la policía encontró el corazón de su guarida, un altar construido con fragmentos de vidrio pegados sobre una pared entera. En el centro, un gran espejo veneciano, el mismo que Daniel había rescatado de la tienda de antigüedades donde trabajaba años antes. Frente a él había una silla manchada de sangre, y en el suelo, restos de velas consumidas. Allí había ejecutado sus rituales finales, obligando a las víctimas a mirarse en su último aliento. De pronto, una luz se encendió. En el reflejo del gran espejo apareció Daniel, parado detrás de ellos, con un cuchillo en la mano. Los agentes giraron de inmediato, pero no había nadie. Solo el eco de una risa quebrada. Daniel jugaba con ellos, utilizando pasadizos secretos y espejos de doble cara. El operativo se convirtió en una persecución confusa en la que los policías disparaban contra imágenes que se desvanecían en cristales rotos. Finalmente, lo localizaron en la sala central del edificio, un espacio circular rodeado de espejos de cuerpo entero. Daniel estaba en el centro, cubierto de sangre, con un trozo de vidrio en cada mano. Parecía un sacerdote oficiando su último rito. Gritaba: "No podéis atraparme, porque existo en cada reflejo, yo soy eterno". Los agentes lo rodearon, pero él comenzó a cortarse los brazos y el pecho, intentando que su sangre bañara los espejos. Cada corte era acompañado por un grito que resonaba en decenas de ecos simultáneos. El enfrentamiento fue brutal. 2 agentes resultaron heridos al intentar reducirlo. Daniel se movía con la agilidad de alguien poseído, como si una fuerza más grande lo impulsara. Al final, una bala impactó en su pierna y cayó al suelo. Aún así, intentaba arrastrarse hacia el espejo principal, buscando reflejarse una última vez antes de morir. Fue entonces cuando lo esposaron, arrancándolo de su altar de cristal. Sus palabras finales en la escena fueron un susurro: "Ellos siguen aquí, aunque me lleven". Los espejos nunca se callan. Su juicio fue uno de los más mediáticos en la historia reciente de España. La prensa lo llamó oficialmente "el espejista" y su rostro aparecía en todos los titulares. El tribunal escuchó testimonios escalofriantes de familiares de víctimas y de expertos que lo catalogaban como un psicópata con delirios místicos. Sin embargo, Daniel no mostró arrepentimiento. Durante todo el proceso se limitaba a mirar el reflejo de las gafas de los jueces, de los vasos de agua sobre la mesa, o de las cámaras de televisión. Sonreía, como si siguiera viendo algo que los demás ignoraban. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Lo enviaron a una prisión de máxima seguridad, en una celda especialmente diseñada para él, sin espejos, sin vidrios, sin superficies reflectantes. Solo 4 paredes grises y un lavabo de acero pulido. Pero incluso allí, los guardias notaban su obsesión. Pasaba horas mirando el metal,
inclinando la cabeza como si conversara con su otro yo. Algunos custodios afirmaban escucharle susurrar nombres de sus víctimas, como si aún siguiera hablando con ellas desde el otro lado del reflejo. Con el tiempo, la leyenda creció. En Madrid, muchas personas evitaban tener espejos grandes en casa. Los hoteles retiraron espejos de las habitaciones durante meses, por miedo a que los clientes huyeran. Incluso hubo quienes juraban haber visto apariciones en escaparates o cristales de coches, figuras borrosas de las víctimas del espejista. Los psicólogos explicaban aquello como sugestión colectiva, pero el mito ya estaba instalado en la cultura popular. Daniel envejeció en prisión, pero nunca perdió su mirada fija ni su sonrisa perturbadora. En entrevistas con criminólogos, repetía siempre la misma frase: un espejo nunca olvida. Su historia inspiró documentales, películas de terror y hasta canciones. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, nada podía borrar el dolor de aquel hombre que convirtió la vanidad en un camino hacia la muerte. Hoy, décadas después de su arresto, algunos guardias aseguran que en las noches más silenciosas de la cárcel todavía se escucha un golpe suave contra las paredes, como si alguien llamara desde el otro lado del espejo que ya no existe. Y quienes lo han visto en persona coinciden en algo: aunque Daniel está preso, sus ojos siguen reflejando un brillo extraño, como si en ellos vivieran todos los rostros que alguna vez se despidieron frente a un cristal manchado de sangre.